hoy quiero hablar de esto con mis colegas de Santa Cruz. Doy la bienvenida a Pablo Deza y a Gerson Rivero. Chicos, ¿cómo están? ¿Les gustó mi cueca de hoy? ¿Qué tal, Pablo? ¿Conocías esta cueca? La segunda no, pero la primera claro que sí. La cueca es un ritmo muy, muy hermoso, la verdad, y algo muy, muy bello de bailar, y es una cosa bellísima de nuestro país. Sí, ¿la sabes bailar, Pablo? Sí, gracias a Dios, sí. Ese sí, no me parece muy seguro. Vamos a tomar examen cuando estén en La Paz o cuando yo vaya a Santa Cruz. Querido Gerson Rivero, ¿te gusta la cueca? ¿Cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. No, sí, el folclore boliviano es muy rico, ¿no? Y es muy rico también eh, líricamente, ¿no? La cueca, entre los diferentes ritmos, debe ser uno de los más líricos, ¿no? Sí, sería interesante hablando de las publicaciones y de la feria del libro que ya se va a lanzar próximamente. Yo no sé si hay un texto que recopile las letras de las cuecas. Esto es lindo para mirar un poco por dónde van nuestros sentimientos y nuestras capacidades creativas. Hoy he escogido esta cueca porque el dolor está disparando este programa, la violencia y en particular en Santa Cruz. En estas últimas horas ustedes nos han informado a través de La Razón Digital, del asesinato de estos 3 policías que se suman a otras violencias. Mi pregunta es, ¿qué sucede en Santa Cruz? Vamos por partes. ¿Qué organización le darían ustedes a estos últimos hechos? Me cuentan ustedes, por favor. Quien quiera. Bueno, bien, empezaré yo. Vamos. Sí, bueno, contaré una incidencia cuando estábamos preparando este programa y en vez de ver el abanico de noticias que puedan venir de Santa Cruz, lastimosamente nos damos cuenta de que la mayoría de las noticias que estamos exportando, vamos a decir así, desde Santa Cruz son violentas, ¿no? Y se dan a conocer no solo a través de los medios, sino básicamente a través de las redes sociales, porque es la propia ciudadanía la que da a conocer los hechos de violencia. Y bueno, y revisando, podemos revisar todo lo que va del año y sería inacabable, pero por lo menos en las últimas 2 semanas hay varios hechos que tienen un patrón de conducta, digamos, de violencia, que probablemente tenga que ver con lo que los argentinos llaman la grieta, porque resulta que si analizamos cada caso, de una u otra manera, hay un enfrentamiento que no es entre iguales, es rico contra pobre, ¿no? No masista con masista, amba contra coya. No es un enfrentamiento entre iguales en todos los casos, hombres contra mujeres, ¿no? Los feminicidios, además que, digamos, no estamos incorporándolos todavía en esta lista, porque ameritan obviamente un tratamiento aparte. Y bueno, conversando con Pablo, que Pablo tiene mayores insumos desde el punto de vista teórico-político, tiene que ver también con un discurso político que se está exacerbando hacia el conservadurismo, hacia la intolerancia, y que además me parece que temo que no es casual, digamos, toda esa violencia que se está generando y que se parece mucho al clima que se vivió hace 2 años, aunque en ese momento el clima era eminentemente y explícitamente político. Hoy en día no podemos decir que es explícitamente político, pero yo me atrevo a decir que tiene relación. Me parece muy buena esa primera idea de plantear estos hechos de violencia. Hoy nos ocupamos de Santa Cruz, pero Santa Cruz no tiene el monopolio de la violencia, por supuesto. Bueno, Sin embargo, está
mostrando síntomas preocupantes. Santa Cruz como ciudad, como departamento. Me parece muy interesante, Gerson, esa idea de una violencia entre no iguales, porque entre líneas estoy leyendo que tenemos intolerancias, odios, masistas y no masistas, collas, cambas, ricos, pobres, hombres, mujeres, en una sociedad que se está transformando. Me gustaría entrar, a ver, vamos con la primera noticia que ustedes tienen, intentando la interpretación, porque los hechos ya los conocemos. Me gustaría ir interpretando e hilando sobre este paraguas que plantea Gerson, que a mí sí me parece pertinente. Pablo. Bien, no, yo coincido con Gerson totalmente. Hay básicamente tres elementos que están gatillando la violencia en Santa Cruz. En primer lugar, el crecimiento poblacional fruto de la migración, y es que esto genera naturalmente un proceso difícil de integración y una disputa por los espacios disponibles. La disputa no es solamente entre Camba y Colla, sino también entre los que llegaron antes y los que recién llegaron. Claro. La disputa es por tierras, por acceso a puestos en los mercados, por acceso a un montón de espacios para tener oportunidades para generar recursos. Entonces, esta es una primera fuente de la conflictividad. Un segundo elemento está siendo la disputa política. La disputa política, como bien apuntaba Gerson, con discursos negadores de la otredad, que más bien toman a la diversidad como algo negativo, que buscan homogeneizar justamente una determinada base social política y predisponerla en contra del otro, ¿no? Que permanentemente se emiten estos discursos desde diferentes bandos, no es solamente uno, se emite desde la gobernación, también desde el propio MAS, también desde otras fuerzas. No contribuye en nada definitivamente a mejorar el clima. Finalmente, está habiendo una cultura de permisividad con esto, que realmente normaliza cosas que no deberían ser normales. Por ejemplo, las violaciones múltiples en la Universidad Gabriel René Moreno. O sea, nos vamos acostumbrando a esto y lo vamos dejando pasar, y se tiene una sociedad, al final de cuentas, desbordada por estos hechos, que ya no saben cómo reaccionar, y que prácticamente el único pedido es que ojalá esto ya no se ponga peor. Ahora bien, específicamente entrando a un caso, por ejemplo, el caso de violencia en el Altillo de la BEM, una conocida activista, precisamente aquella con la que salieron a luz unos videos, unos audios, en los cuales coordinaba con el parlamentario Bazán, básicamente una incidencia violenta, por decirlo de un modo, en la asamblea, en la brigada parlamentaria. No se concretó eso, pero se dieron la vuelta y, o casualidad, aparece este grupo en el Altillo protagonizando los hechos que vimos. Es decir, hay un componente político en esto, indudablemente. Y este hecho del Altillo lo pone en evidencia, porque el ataque es conservador justamente contra la diversidad. Hay una afirmación ahí ultraconservadora, política, de una identidad política ultraconservadora. Entonces, esto es parte de lo que está gatillando la conflictividad. Y no va a parar, lastimosamente, en lo que se puede observar, no va a parar. Porque cada vez con mayor fuerza, las fuerzas políticas están recurriendo a este tipo de argumentaciones identitarias para reclamar la homogeneidad y la cohesión de su base social y política, de uno y de otro lado. Entonces estamos frente a un escenario bastante complicado y bueno, vamos a tener que aprender a lidiar de otras maneras con esto
y aprender a gestionar esta polarización, ojalá en términos que nos conduzcan a ir superando contradicciones de larga data en nuestras sociedades. Que se manifiestan en el plano político, pero que están hablando de otro tipo de diferencias en el pasado. Gerson, ¿qué más has podido registrar en Santa Cruz como tipos de violencia para que podamos hilar todo esto? Bueno, cronológicamente empieza, mencionaba él a una activista, y aparece esta activista cuando se elige la bancada, se tenía que elegir a la directiva de la brigada parlamentaria, eso fue el 6 de junio. Aparece este grupito que, o sea, como periodista lo identificamos como un grupo de choque activo, pequeño, digamos. Primero empieza el 6 de junio cuando viene la elección de la brigada parlamentaria, realizan una vigilia ahí y aparece un diputado que está por licencia porque tuvo un ACV y aparece en silla de ruedas. Y más allá de que sea una maniobra política o no, porque lo acusan de ser vendido al MAS, hay un nivel de violencia contra una persona en silla de ruedas que además es casi un héroe en Santa Cruz, porque es un tipo que ha rescatado y salvado miles de vidas, sobre todo en el monte, en el campo, y no valió nada, digamos. Y luego ese mismo grupo es el que aparece días después, interviniendo en esa exposición Revolución Orgullo, que se llamaba, de la comunidad LGBT, de forma violenta también. E incluso antes habían hecho viral unos audios donde decían que unas estatuas, unas esculturas en la Plaza del Estudiante eran satánicas y eran unos monolitos andinos y no sé qué, que la propia directora de Cultura salió a explicar que no era nada de eso. Pero lo que mencionaba Pablo, digamos, está direccionado evidentemente. Seguramente van a aparecer después, yo calculo que en temas de mercado o de transporte, porque la idea es apuntar a la gestión del alcalde Johnny Fernández. Pero más allá de eso, a mí lo que me asusta, me sorprende, son las reacciones. Porque la reacción tiende a ser más violencia. Inicialmente verbal, pero ya vemos que en cualquier momento esa violencia verbal salta a lo real. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno ve las redes sociales y dice, no, está bien que esto es machista, que esto no sé qué, o el otro día, hace tiempo, no sé si se acuerdan, de una chica que tiró un globo en carnaval y se bajó una señora a una camioneta y le pegó a la muchachita y se dividen las aguas. Y la respuesta, digamos, del que está a favor, o sea, está bien la violencia, que ya es terrible, o sea, que no hay filtros para eso. Y la respuesta del otro lado es, hay que vengarse más o menos, ¿no? Hay que hacerle lo mismo. Y es muy poca la gente que dice, hombre, paremos un rato, y no es la violencia el camino, digamos, ¿no? Después vino el tema del muchacho del delivery. Y ahí entra otro factor. Que ahí quiero recordar rápidamente un distribuidor, ¿verdad?, de comidas que ha sido agredido por el yerno, ¿verdad?, de Angélica Sosa. Angélica Sosa, de la ex alcaldesa, ¿no? Y ahí entra otro factor más, porque se repiten, como digo, los patrones, ¿no?, de diferencias sociales, ¿no? Entra el factor político, y ahí el factor político entra de otra manera más grave, porque se termina en un arreglo. Y si bien en este caso, digamos, no tuvo defensores, el agresor no tuvo defensores porque fue demasiado abusivo, se generó otro tipo de debate, decir, porque alguien dijo, no, es un hijito de papá, no sé qué, y entonces salieron a los que no lo defendían, pero decían, no es por ser rico, porque
por qué ese odio a los ricos, por qué ese resentimiento, qué sé yo, todo ese discurso clasista. Pero además vuelve a estar el factor político entre medio, ¿no? Y vamos a llegar al final de todo esto y en todos los casos está el poder político entre medio. O sea, porque los agresores llegan a usar sus influencias políticas para quedar impunes. Sí, y hay un insumo más, Gerson, Pablo, y ya quiero pasar también a este otro factor de violencia, que es lo que hemos vivido este último tramo, estas últimas horas, el asesinato de 3 policías. Ustedes mismos han contado en La Razón Digital. Se trata de un conflicto que tiene que ver con el narcotráfico. Hay narcotráfico, hay gente armada, hay policías, hay asesinato. Todavía no se ha esclarecido del todo cuánto se ha avanzado, y aquí obviamente estamos hablando no solamente de estas violencias que acabamos de describir, sino de las violencias que pueden, no quiero ser pesimista, pero creo que si no tratamos el tema con responsabilidad como Estado, como sociedad, mañana podemos reproducir modelos a la colombiana, a la mexicana, y no es la idea. Sin precipitarme mucho, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes hasta aquí, que conocen mejor el territorio? Definitivamente este es un momento bastante particular para reflexionar sobre la sociedad cruceña. Lo que ha sucedido con la muerte de los 3 policías realmente es el equivalente hasta el momento de lo que fue en su momento el caso Huanchaca. Pero previamente a esto hubo también otro hecho de violencia, que fue el de la agresión a una señorita saliendo del concierto de Cristian Nodal. Y quienes protagonizan ese acto de violencia son 2 hijos. ¿Qué sucede? ¿Nos puedes recordar, Pablo, el hecho? Sí, saliendo del concierto de Cristian Nodal, una señorita aborda un taxi en la parte delantera y a este es abordado en el tráfico, se suben otras personas a la parte trasera, la señorita reclama esto, pide que los otros se bajen y esto motiva a que la agredan. Los agresores son 2 hermanos de apellido Midak, su madre apellida Midak, y esta persona fue alcaldesa interina en la localidad de San Ignacio de Velázquez. Ahí es también parienta de un ex asambleísta de apellido Dorado, Mida. Y bueno, ahí se puede evidenciar también reiterativamente, como bien apuntaba Gerson, cómo estas ideas de supremacía que vienen también de una determinada cultura política, creen que pueden arrasar con cualquier diferencia e incluso llegar a la violencia impunemente. Es lo que también se puso en evidencia con el caso del yerno de Angélica Sosa. ¿No? Dinero, poder. ¿Perdón? Así es. No, que interviene acá el dinero, el poder y todo esto que se describía en un inicio, ¿no? Al final resurgen con estos hechos las tensiones, ricos, pobres, collas, cambas, hombres, mujeres, acusados de masistas, acusados de pititas, en fin, hay todo esto que yo insisto, termina de hacerse un problemón cuando ya tenemos estos otros paraguas como son el narcotráfico. Esto ya ha dado de qué hablar en los políticos, ¿no? Hemos visto varios actores políticos que están hablando ya de una violencia por narcotráfico que es incontenible. ¿Qué me dicen de esto? Ahí, digamos, en el caso específico de los 3 policías muertos, este grupo que asesina a estos policías está en la zona del Urubó, que es una zona de altos ingresos, practicando un deporte que es el deporte recreacional de la familia de altos ingresos, que también por lo que se puede interpretar a través de las diversas interpretaciones, de las diversas explicaciones que se han dado a partir de la propia policía, pero también a través de otros testigos,
prácticamente el tema ahí fue que a los policías se les ocurrió intervenir a este grupo que estaba ahí solazándose en su divertimento tradicional de tiempo libre, con cuadratracks y demás cosas. No, entonces, y hay fuentes, perdón, añado, hay fuentes que afirman que ahí corre alcohol, drogas, es decir, no se están divirtiendo llenando crucigramas, ¿no es cierto? Hay alcohol, hay drogas, hay armas. Absolutamente, ¿no? Y en ese contexto interviene también este concepto de quién es este Paco, por lo visto, para venir y detener. O sea, porque se supone que están en el parque de diversión de la familia de mayores ingresos. Entonces, todos estos conceptos de supremacía económica, política, racial, etcétera, etcétera, intervienen y son parte constitutiva de la violencia que estamos viviendo en Santa Cruz. Gerson. Y bueno, en la línea de lo que está planteando Claudia, hay un sentimiento, un tema de impunidad, ¿no? Impunidad de los más poderosos. Los más poderosos no necesariamente los más ricos, ¿no? Sino poderosos por los vínculos que tengan, pero ya digamos, es un parteaguas sin duda alguna, porque, digamos, supera todos los límites de la tolerancia. Y es una interpelación al Estado. Le están diciendo al Estado, somos más poderosos que ustedes. Y hay mucho todavía por decirse. Hoy en este momento están tomándole la declaración a Misael Nayar, los vínculos que denuncian con la policía, con cierto sector de la policía. Hay un detalle que es muy curioso, porque hay versiones que dicen que él se entregó. ¿Cómo se entrega tan fácilmente a alguien tan poderoso y que sabe que le pueden caer 30 años, o le deberían caer 30 años de cárcel? O sea, sigue habiendo esa impronta de la impunidad, y habrá que estar muy atento con lo que sucede con el caso. Habrá que, porque a mí me da la sensación de que esto va a destapar muchas cosas irregulares, y debería hacerlo en realidad, pero debería hacérselo para subsanarlo, digamos, ¿no? Y llama mucho la atención, no por una cuestión personal o de capacidad, la ausencia del Ministerio de Gobierno, en el caso, digamos, liderando, se ha dejado todo a la policía, al comandante de la policía, y eso genera suspicacia y genera además un discurso que es reiterativo del narcoestado y no sé qué cosas más, y eso no contribuye, digamos, a mejorar la situación, me parece, ¿no? Gracias, Pablo, gracias, Gerson. Hemos tenido como un panorama general que queríamos abordar bajo el paraguas de la violencia, la muerte en Santa Cruz, que, como ustedes bien han descrito, tiene distintos ejes de explicación y que obviamente están preocupando al país. Reitero, no es que Santa Cruz sea el único lugar de violencia, pero se está cruzando en este último tiempo porque tiene que ver también con concentraciones de dinero, con narcotráfico, con pugna política. Creo que hay que tratar Santa Cruz bajo ciertos ejes muy específicos. Gracias otra vez a Gerson Rivero y Pablo Deza, que son nuestros periodistas en Santa Cruz, responsables del equipo Santa Cruz. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Gracias, colegas. Gracias a vos. Gracias a vos, Claudia. Saludos a Gerson. Que estén muy bien. Gracias, y estamos en